que vivían todo, lo tenían en común, que nada era dueño de nada, nadie era dueño de nada de lo que tenía, que todo lo que ellos tenían lo entregaban y se lo daban a los pies de los apóstoles para entregárselo a cada una de las personas, de los más necesitados. No había envidia, no había celo, no había nada en esa iglesia. Y esa es la iglesia que tenemos que seguir nosotros, no para comparación, sino para examinarnos y darnos cuenta que aquellos apóstoles, el mismo Jesucristo que ellos tenían, es el mismo que tenemos hoy. El Espíritu Santo es el mismo, no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos los evangélicos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que sea Él que nos guíe. Y dice que en aquellos días todo y cada una de las mansiones, casas que tenían dinero, todo se lo llevaban a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de darle a cada necesitado de las personas que estaban allí. Pero dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, que había una pareja llamada Ananías y Zafira, que tenían una heredad y se pusieron en complot para venderla a un precio. Y cuando llegaron, y llegando Ananías se la llevó y se la puso a los pies a Pedro. Sabiendo que la había vendido a otro precio, él fue y le dijo a Pedro que la había vendido en otro precio. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón? Y eso es lo que tenemos que entender aquí hoy. No hay mentira pequeña, no hay mentira grande. Para Dios, toda mentira es pecado. Por eso nosotros tenemos que estar revestidos y saber que existe un Dios al cual le servimos. Que dice la Biblia que ¿quién escudriñará nuestro corazón? Que le podemos mentir a hombres, le podemos mentir a cualquier persona, pero a Dios no le engaña a nadie. No le engaña a nadie. Y a Daniel le pasó lo mismo que le pasó a Judas. Satanás llenó su corazón. Y todos los que estamos aquí hoy estamos remidos y estamos lavados. Por eso tenemos que hacerle entender al pueblo que está allá afuera que tienen que buscar de Dios, que tienen que llenarse de Cristo. Porque quien no está bajo la dirección de Dios, Satanás se apoderará de ellos. Y en algún momento pecarán y caerán en el abismo aquel de fuego y azufre. Por eso tenemos que estar llenos y pidiéndole a Dios que sea Él que nos dirija. Entonces dice que Pedro le dijo: ¿por qué tu corazón se llenó Satanás tu corazón? No le has mentido a Dios, a hombre, le has mentido a Dios. Y dice la Biblia que en aquellos momentos Ananías cayó al piso y expiró. Se murió de una vez. Se murió Ananías. Pero dice la Biblia que pasado un lapso de 3 horas vino su mujer Zafira. Y Pedro le dijo: ¿es verdad que vendiste tanto la heredad porque Pedro le dijo el precio que le había hecho Ananías, pero Zafira no estaba sabiendo lo que había pasado, porque ya los jóvenes de aquella iglesia se lo habían llevado a Ananías. Y Pedro le dijo: Zafira, ¿es verdad que vendieron la heredad en tanto? Y Zafira le dijo: sí, Pedro, en tanto la vendimos. Y Pedro le dijo: ¿por qué se confabularon para tentar al Espíritu Santo? Ahí allá a la puerta están los hombres que se acaban de llevar a su esposo que murió, y a ti también te van a llevar. Y verdad, en ese momento cayó Zafira al piso y expiró y se murió. Oye, pero puedes sentarse ya. No, yo tranquilo. Entonces dice la Biblia que Zafira cayó muerta también y expiró. Entonces, si vamos más adelante, nos damos cuenta que no porque lo estoy diciendo yo, la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, Juan dijo así: ¿no sabéis que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? La muerte segunda, ¿por qué? Porque los cristianos no morimos. Dice la Biblia que los que tenemos a Dios en nuestro corazón no morimos, que cuando este cuerpo se deja de latir, el alma se va para arriba con el Señor, pero el que está muerto, el que echa mentira, está muerto en su pecado. Que quieran o no quieran decirlo, es desobediencia a Dios, y de una forma más trágica, obediencia al diablo. Y así dice la Biblia. Pero aquí hay algo que me llama la atención, hermano, y yo le estaba diciendo al pastor allá afuera que antes de que él me dijera de que yo iba a predicar hoy, Dios ya me había dado la palabra 3 días. Porque hay algo que me llama poderosamente
televisión, porque en la Biblia nos dice cuánto tiempo llevaban en aquel templo predicando, haciendo su culto. Cuando llegó Ananías, no dice puede haber sido 1 hora, 2 horas, no se sabe, pero en el lapso que llegó Zafira ya llevaba 3 horas el culto. 3 horas, murió y se lo llevaron. Y eso es otra cosa que tenemos que entender, porque Cristo no es Cristo de muerto, Cristo es un Cristo de vivo. Y allí enterraron a los 2 muertos y el culto siguió, nadie se cayó y todo el mundo siguió dando gloria a Dios y bendiciendo el nombre de Dios. Y pasaron 4 horas y el culto seguía. Y nosotros tenemos que entender eso, porque yo le preguntaba eso a Dios, ¿por qué es así? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que trabajar aquí, tenemos que pagar cuentas, tenemos que hacer muchas cosas. Pero la Biblia dice, buscar primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y hace unos días atrás, mi esposa, yo le estaba diciendo al pastor, mi esposa trabajaba en la LAR por la noche y no nos podíamos congregar porque ella te salía a las 12 de la noche. Y verdad que uno las cuenta, que hay que pagar al lugar, que hay que pagar. Y ella me dijo, no, yo voy a salir de allá. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos tiempo para congregarnos. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Estamos atrás de un trabajo, estamos atrás de un dinero y estamos viviendo tiempos finales. Todo lo que estamos viendo en la televisión, en el TikTok, en el Facebook, son cosas de tiempos finales. Mucha gente dice, Venezuela se está acomodando, voy a volver. Eso dicen las personas. Mi Biblia dice, la Biblia que nosotros leemos, Jesucristo le enseñó a sus discípulos que su vuelta sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y si hoy nos damos cuenta, lo que estamos viviendo es eso: perdición, corrupción, robo, muerte, todos los días. Entonces tenemos que estar firmes, buscando cada día de Dios, llenándonos del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, porque ese es el gran testimonio aquí, el que mantiene esta obra. Buscamos trabajo, buscamos dinero y todo va a pasar. Y es verdad que lo necesitamos, pero más necesitamos del Dios viviente, que es el que nos dé el trabajo. Porque hoy estamos desempleados y estamos, Dios mío, dame un trabajo. Pero entonces el día que tenemos un trabajo, a ese Dios que nos dio el trabajo no lo venimos a glorificar, porque el trabajo nos consume, el trabajo nos tiene aquí al borde. Porque es verdad que tenemos que pagar cuenta, pero ¿y qué cuenta le vamos a dar cuando Él venga a buscar su iglesia? Porque no se va a ir para arriba cualquiera, se va a ir a una iglesia llena del Espíritu Santo. No el que trabaje, el que tenga dinero, no, una experiencia llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar que sea Dios el que nos dirija, que sea su Espíritu Santo. Porque antiguamente vemos aquí los apóstoles, cuando empezaron las iglesias, era el Espíritu Santo el que dirigía las iglesias. Porque el Espíritu Santo es prudente. Él sabe que si usted tiene que trabajar, le va a dar fuerza para ir mañana a su trabajo. Yo tuve que entrar al trabajo a las 3 de la mañana y yo no he dormido. Y ahí está la hija de mi esposa, me dice, pero Wilmer, ¿cómo tú haces para eso? Digo, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dice Pablo. Y cuando nosotros nos movemos bajo la dirección de Dios, no hay diablo que se pueda resistir, no hay cansancio que nos pueda detener, porque tenemos la fuerza del Dios viviente. La fuerza que Él demostró aquí que teníamos que tener por medio de la persona del Espíritu Santo, ese consolador que nos dejó aquí. Y fíjense, hay muchas maneras de tentar el Espíritu Santo. Cuando el propio diablo levantó a nuestro Señor Jesús y lo puso en el pináculo del templo, allá encima le dijo, tírate, que escrito está, a su sangre le mandará para que tu pie no tropece en piedra. Y así hay muchos de nosotros que creemos que porque tenemos una fe tan grande podemos hacer muchas cosas, y la fe de esa forma no funciona. Si no está bajo la voluntad de Dios, se va a tirar y se va a reventar. Muchas personas que tienen un automóvil, cuando en la carretera dice que 40 kilómetros y andan 800 kilómetros por hora, no, pero yo soy cristiano y tengo fe. No, se va a reventar y se va a matar, porque si no está en la propia voluntad de Dios, le va a acontecer. Entonces, hermano, eso es lo que le estoy diciendo. Principalmente eso, tenemos que volver a la senda antigua, como decía el profeta Jeremías, parado en los caminos, preguntar por la senda antigua, cuál es el buen camino, y seguirlo, y hallaremos reposo para nuestra alma, dice la Biblia. Y fíjense que el propio Pablo, en el libro de los Hechos, en
versículo 7, dice la Biblia que era el primer día de la semana y estaban allí reunidos todos los apóstoles, porque Pablo iba a partir el pan porque se iba de viaje. Fíjense una cosa aquí, hermano, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando Pablo iba a picar el pan, dice que predicó hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Esa era la iglesia apostólica, la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo no mudó, Él nos dejó el Consolador aquí, que es el que nos ayuda. Y no es que nosotros estemos todos los días hasta las 12 de la noche, pero tenemos que estar congregándonos y buscando de Dios de todo corazón, porque esa es la iglesia que se ve en el arrebatamiento. Por eso digo, tenemos que estar viendo los tiempos finales que estamos viviendo. Ya hay personas, ustedes ven en TikTok, que se creen ahorita animales. ¿Y qué es eso? Apostasía de los últimos tiempos. Porque no es casualidad de que el anticristo, dice la Biblia, que es una bestia que sale del mar, y ahorita ya las personas están comportando como bestias, comiendo en el piso, son animales. Y eso es lo que les tiene que entender, y nosotros somos los que tenemos que predicar al mundo entero allá afuera. Que toda la persona que está de espalda a Dios, que está mirando para el piso, se vuelve animal. Pero cuando miramos para el cielo, Cristo nos habla y nos recoge con su corazón. Y eso es lo que tenemos que predicarle nosotros al mundo. Entonces dice que Pablo llegó a la medianoche y en la ventana había un muchacho llamado Eutico que se durmió en un sueño profundo. Y fíjate, él está hablando de sueño literal, pero está hablando de sueño espiritual también, porque la iglesia dormía. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros al creyente que viene a vernos aquí? Tenemos que darle ejemplo. Y porque, ¿qué pasa? Antes los apóstoles eran así, esa era la iglesia apostólica. Y dice que cuando el hombre estaba durmiendo se cayó del tercer piso y se mató, se murió. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que despertar ahora que hay tiempo, ahorita que tenemos tiempo, porque si Dios vuelve y nos ve como estamos, tenemos que examinarlo a ver, saber y pensar y decir, ¿seremos dignos de cuando Él venga a irnos con Él? ¿O nos quedaremos aquí viendo la careta del anticristo? Y por eso ese es el, fíjate, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el cristiano prudente, el cristiano sabio, anda en el temor de Dios. Y no es tenerle miedo porque Dios es nuestro Padre, pero miedo de que lo que le hagamos no le agrade el que esté haciendo, el que nos ve allá afuera. Porque cuando usted va a un trabajo, a una escuela, donde quiera que usted va, la gente puede llegar quien sea, pero cuando usted llega y dice que usted es cristiano, usted es él, la gente todo lo mira por usted. ¿Por qué? Porque no miran a usted, miran a Cristo a través de ti. Porque la gente así es que se convierte viendo el testimonio que damos nosotros. Y ese muchacho se murió y se cayó, pero el culto siguió. Y Pablo dice que descendió y le dijo, no tranquilices, que él no está muerto, él vive, yo lo paré. Fíjense el poder que tenía la iglesia. ¿Y por qué que no se ven tantos milagros como se veían antes? Si Cristo no cambió, si el Espíritu Santo es el mismo. Porque no es la iglesia que cambió, no es el evangelio que cambió, fuimos los evangélicos que hemos cambiado, que tenemos que volver a la senda antigua, volvernos cada vez más antiguos. El modernismo, que lo vive el diablo de ahí para afuera. Nosotros tenemos que ser cada día más antiguos y pedirle, porque Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si nosotros le pedimos, Él nos va a dar. Pero dice que el culto no se acabó ahí. Dice la Biblia que después que revivió el hombre, partió el pan y siguió predicando hasta el alba. El alba es el otro día. Quiere decir que Pablo se pasó casi 24 horas predicando y el pueblo escuchándolo. Y ahorita, ¿qué está pasando? Por eso que tenemos que ponernos en pie y examinarnos. Porque muchas veces hay hermanos incluso que en muchas iglesias sucede, el pastor está hablando, el predicador, y se le da la espalda y se va. Y lo que no sabe es que no fue al pastor que le dio la espalda, fue a Cristo que estaba allí. Porque el que está ministrando a través de esa persona que está predicando es el Cristo, es el Espíritu Santo a través de nosotros. O llegan a las 8 de la noche y está la gente, oye, mira, a las 8 de la noche ya tenemos que ir. Porque lo que está pasando hoy, que ya no es el Espíritu Santo el que dirige la iglesia,
lo que diré en la iglesia hoy es el reloj. Y le ponemos límite al Espíritu Santo. Porque si usted le dice, no, tiene que predicar de 10 minutos, puede ser que el mensaje sea corto, pero puede ser que mañana, pero tiene que decir, no, Espíritu Santo, espera ahí, porque no puede ser. Y eso es lo que tenemos que ver. Y yo le estoy diciendo esas palabras, las habló claro Dios antes de que el pastor me dijera que yo iba a predicar. 3 días antes yo había visto esa palabra, pero no sabía, y ahí lo confirmo. ¿Por qué? Porque Dios a través de las personas nos da alerta, nos habla de que tenemos que erguirnos y mirar para arriba y entender que estamos en tiempos difíciles. Mire el apóstol Pablo, ese es el apóstol, es el maestro de nosotros, apóstol para los gentiles. Y fíjate lo que dice Pablo, le dijo a la iglesia de Éfeso, en Éfeso capítulo 5, en el verso 14. Fíjate cómo Pablo describe: despiértate tú que duermes, así mismo dice, y levántate de entre los muertos. Fíjate cómo describe una persona que está dormida espiritualmente, está muerto, y los muertos no van para el cielo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y el Cristo te dará la luz. ¿Por qué? Porque dice ahí Pablo, y ver cómo andáis, no como necios, sino como sabios, porque son tiempos difíciles. En estos tiempos que el propio apóstol Pablo dijo que cambiarían la verdad por la mentira, y eso que está pasando ahorita, eso está escrito. Y la gente dice que es una cultura de que los hombres se vistan como animales. No, no es una cultura, eso está escrito en la Biblia. Romanos capítulo 1 verso 22 dice el apóstol Pablo que algunos, creyendo hacerse sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes del hombre corruptible, así en aves, cuadrúpedos y reptiles, y así es como andan. ¿Y qué dice la Biblia? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por lo cual Dios permitió que cayeran en una mente depravada, y esa es la mente que están viviendo hoy. Entonces nosotros estamos aquí para eso, y no nosotros, porque aquí nosotros somos luz entre todos, y brillar aquí en la luz es fácil. Mucha gente dice, ay, pero tú no puedes estar en tal lado, tú puedes trabajar en aquello, ¿no? Nosotros vinimos a ser luz y a brillar ¿a dónde? En la luz. No, nosotros vinimos a brillar en las tinieblas, en demostrarle al que está allá afuera que como cambió Dios nuestra vida, se la puede cambiar a ellos, a su familia. Porque tú, el cristiano que está aquí, tiene que entender una palabra y una promesa grandísima que Dios nos hizo en tu vida. Cree en Dios y serán salvos tú y tu casa. Quiere decir que cuando se convierte usted, se consagra el corazón, todos uno a uno se lo van convirtiendo. Porque Dios, dice la Biblia, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por eso nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no somos muertos, somos vivos. Somos vivos para predicar el Evangelio de Cristo Jesús, que es potencia y poder para salvación de quien Él cree. Dice la Biblia. Pero dice la Biblia que en aquellos días los milagros en la iglesia crecían cada día más por causa de los apóstoles, al nivel que dice que hasta los inconversos traían a los enfermos y se convertían. Que las personas enfermas pedían que solo la sombra de Pedro, fíjese lo que era creer en un discípulo de antes, la sombra de Pedro le diera, y ellos sabían que se iba a curar. ¿Pero por qué? Porque eran hijos de Dios, porque estaban consagrados a Dios, porque su vida, su trabajo número uno era Dios. Primero el reino de los cielos y después venir por añadidura. Pero nosotros muchas veces estamos atrás de la añadidura y después de Dios. Dios a veces viene siendo el último, tercero y cuarto de nuestra vida. Y así eran. Y dice que, fíjese usted, en aquel tiempo, por tantos milagros que esos apóstoles estaban haciendo, los grandes líderes, los saduceos, los metieron presos por predicar el Evangelio. Y eso no es de antes. Ahorita está pasando. En Nigeria han matado como 7,000 cristianos. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Qué va a ser el día de mañana cuando nos digan que no podemos predicar? Porque eso va a llegar. Eso está profetizado. Que nos van a correr, nos van a calumniar y nos van a decir que no podemos predicar el Evangelio. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio aunque nos arranquen la cabeza, aunque nos metan presos, aunque nos quiten todo, tenemos que predicar. Porque es mejor irse para el
quedarse aquí con el cuerpo completo. Y lo metieron preso. Pero dice que esa noche un ángel de Dios visitó la cárcel y le dijo a Pedro y a Juan: pónganse en pie. Fíjate tú, en pie, esto es un ejército. Aquí no hay que titubeo, pónganse en pie, vayan para el templo y prediquen. Fíjense la palabra que usó el ángel para describir el evangelio. Y prediquen a esa humanidad la palabra de esta vida. La palabra de esta vida, porque el mismo Cristo dijo que Él fue la palabra que vino a dar vida a este mundo. A este mundo perdido. Nosotros somos esa lámpara, esa lumbrera que alumbra en el medio de esta tiniebla que hay aquí. Porque cada día el mundo está más corrompido, más vendido al diablo. Él es un príncipe, dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que estar firmes. Y allí estaban los apóstoles. El otro día los saduceos dijeron: no va a predicar. Y ellos: para allá que vamos. Y allí se pararon. Y al otro día, cuando los alguaciles fueron a buscarlo, se dieron cuenta de que no había nadie. Y se quedaron atónitos porque la cárcel estaba cerrada, los guardias estaban allí. Y fueron y le dijeron a ese hombre: vaya a ver que los hombres que metieron presos ayer están allí en el templo predicando la palabra. Y allá fueron a buscar a los apóstoles por el pecado de predicar el evangelio. Que se predique en amor. Se predique en amor. Y los fariseos le dijeron a los apóstoles: no les dimos un mandamiento de que no predicaran ese evangelio. Mira, han llenado a Jerusalén de su doctrina. Y Pedro le dijo: ¿y ese Pedro? ¿No era el Pedro de años atrás? Pedro que anduvo con el maestro. El mejor seminario que se ha dado lo tuvieron los apóstoles. Anduvieron con Jesús, escucharon todo lo que hizo Jesús, vieron los milagros. Y aquel Pedro, cuando fueron a agarrar a Jesús, le arrancó hasta la oreja a un hombre. Juró en vano por el maestro cuando Jesús le enseñó que no juraría. Negó a Jesús 3 veces porque tuvo miedo. Porque si vamos a ver, hizo lo mismo que Judas, casi lo vendió, pero cayó en pie y se arrodilló: Señor, perdón. Porque Jesús supo que tuvo miedo. No como Judas. Judas salió huyendo, agarró una soga, un mecate y se fue para el infierno, lamentablemente. Porque la Biblia dice que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Y ese Pedro, que hace 4 años atrás hizo todo eso, le dijo en la cara al sumo sacerdote: ese Jesús del que tú hablas, Dios puso por príncipe y por salvador de este mundo. ¿A quién le haremos caso? ¿A ti o a Dios? Y eso también tenemos que verlo nosotros. Muchas veces le hacemos más caso a los hombres que a Dios. Dios aquí a veces nos da palabras, pero nos importa más lo que piensen las personas que lo que piense Dios de nosotros. Y escuchen bien claro: lo que los va a llevar a ustedes y a mí para el cielo no es lo que el mundo piense de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y así se lo dijo Pedro. Y a ese Jesús ustedes lo asesinaron. Lo asesinaron. Mira, a mí una vez un pastor me dijo: hermano, en mi iglesia no se puede hablar, hay cosas que no se pueden hablar. Está escrito en la Biblia, pero no se puede hablar porque aquí en Brasil hay cosas que... Y entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Si nosotros tenemos miedo a predicar, nosotros no podemos estar viendo cara de hombre para hablar. Dios nos dice respetar las leyes terrenales, pero si va en contra de Dios, nosotros no podemos aceptar. Nosotros tenemos que hablarles en amor, pero predicarles la verdad. Este país está corrompido como todo el mundo. Entonces en aquel tiempo Juan el Bautista tenía que haber dicho: no, yo no voy a decir nada porque Herodes rey me va a matar. Pero en su cara se lo dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y le arrancaron la cabeza. Pero Juan subió para el cielo con una cabeza resplandeciente y Herodes se ha ido para el infierno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: predicar aunque a la gente no le guste, aunque nos digan lo contrario, nos digan loco, nos digan raro, nos digan lo que nos digan. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos de aquí, pero no estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de un reino celestial. ¿Cuántas veces la mujer le dice: mira, ahora se cambió, viste como una loca? No importa que le digan loca, que le digan que usted se volvió loca. Usted sabe para dónde va, usted sabe que su reino está seguro allá arriba, que nosotros estamos luchando aquí contra huestes y potestades que nos quieren devorar.
Y es así. Muchas veces no queremos hablar por miedo al que dirá el hermano, a miedo a lo que dirá el hermano. Pero nos ponemos a pensar, ¿no nos da miedo a lo que dirá Cristo? Mire, cuando yo estaba en el mundo, y como muchos me imagino aquí, allá en mi país, allá en Cuba, pues yo soy cubano, allá se daban 4 días de carnavales, y en los 4 días de carnavales yo iba a mi casa nada más que a bañarme, y estaba con una jarra de cerveza, una botella de ron, y ahí no tenía sueño y no tenía cansancio, cuando estaba en el mundo perdido. Le daba todo, servía al diablo como él quería, me traía para aquí, me traía para allá, y ahí iba yo. Y no me cansaba una noche, 4 días seguidos y solo iba a dormir a la casa. Entonces ahora que nosotros le servimos a Dios, estamos cansados, no puede ser así. Tenemos que demostrarle que ahora que estamos en la presencia de Dios, tenemos que ser más fuertes de lo que éramos en el mundo. Demostrarle que está allá afuera, que el que viene a Cristo, nueva criatura es, que todo es hecho nuevo. Todo viene a ser nuevo. Todo. Y la Biblia dice bien claro que el que no esté dispuesto a dejar madre, padre, hijo, campo, trabajo, propiedades por mí, no es digno de mí. Entonces cuando estemos cansados tenemos que hacer como dijo él: venid a mí todo el que esté cargado y trabajado, y yo lo haré descansar. Y Dios le va a dar fuerza. Le va a dar fuerza. Porque si él lleva, ahora no podemos pensar en qué sacrificio es de nosotros venir a la iglesia. Tenemos aquí una hermana, no me sé el nombre de ella, pero ella dijo que no sé en qué país estaba, que ella tenía que caminar 2 horas para llegar al culto con 49 años. Entonces hay personas mayores que parecen menores y menores que parecen mayores. Entonces es sacrificio. Nadie le dijo a ustedes, ni a mí, que venir a Cristo era fácil. Nadie dijo que era fácil, porque la puerta amplia es la que le gusta al mundo, gozarse, acabar en el mundo. La puerta estrecha es la que tenemos que seguir. Y si el evangelio que le predican o predican en otro lugar no es este, tenemos que saber que la puerta todavía sigue siendo estrecha, que no se ha ampliado ni se va a ampliar, porque el Dios de antes es el mismo de hoy, será el Dios de siempre. Que lo que cambiamos somos nosotros. Pero la Biblia nos dice algo más bonito. Dice la Biblia en el libro propio de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice Dios, dice Jesús: y me seréis testigo cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigo en toda Judea, Jerusalén, Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces aquí estamos nosotros. Quiere decir que si estamos llenos del Espíritu Santo, cuando venga un cansancio lo reprendemos en nombre de Jesús, se tiene que ir. Porque dice que Él llevó en su muerte todas nuestras enfermedades y nuestros cansancios, se lo llevó todo. Si Moisés, dice la Biblia, que con 120 años subió al monte Nebo, que no había perdido ni la vista con 120 años, que Josué y Caleb con 95 años todavía estaban matando gigantes y pidiendo más. Y entonces nosotros, ¿qué? Dios no ha cambiado. Lo que tenemos es que buscarlo, porque Él dice: cuanto más me buscan, más me encuentran. Porque la iglesia moderna, la iglesia dormida se va a quedar. ¿Quién dice que el diablo es bueno? Es malo. Que sus demonios son buenos, son malos. Pero mire, en el libro de Judas hay una parte que dice que hay 4 seres, 4 ángeles, que están amarrados con cadenas allá abajo, esperando el día de la gran tribulación. El de la gran tribulación, y ahí van a salir. Y esos días van a ser, dice la Biblia, que no hubieron el pasado, ni habrá jamás días como los que vienen. Entonces, yo por lo menos no me quiero quedar. Y yo, por eso hay gente que dice: ¿cómo una persona hallará la santidad completamente? Pero si el propio Jesucristo lo dijo, si Él sabe que no nos podemos volver santos, Él no lo hace. Porque Dios es santo o no es santo. ¿Y quién es el que vive dentro de nosotros? Si dice Pablo que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces tenemos que pensar así y ver lo que estamos haciendo y examinarnos propiamente cada uno, como dice la Biblia, para que el día que venga no nos quedemos aquí y tengamos que ver a ese anticristo. Los días
que nunca se han visto van a llegar en esos días. Y si nos damos cuenta, todo está preparado. Todo. Cuando llegó el COVID aquí, se desató el COVID. En Cuba era así, me imagino que en Venezuela era igual. Si usted no tenía la vacuna, no podía comprar. Si no tenía máscara, no podía salir. Y en aquellos tiempos va a ser así. Dice la Biblia que el que no tenga la marca o en la mano o en la frente va a pasar por ese anticristo. Y no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer nada. Entonces, ahorita mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. Porque todavía Cristo está aquí. Está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo que se mueve a través de nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice la Biblia que los que estamos llenos del Espíritu Santo, por nuestro ser corren como ríos de agua viva. Y lo sabemos y lo tenemos consciente. Y donde quiera que nos paremos tenemos que dar testimonio. Porque hay cristianos que dicen que yo soy evangélico, porque evangélico a cualquiera, cristiano a cualquiera. Son cristianos, no dan testimonio ni a las madres, ni a los padres, ni a su familia. Porque ¿de qué sirve venir aquí y cantar y alabar? Y cuando llega a la casa ponerte a hacer video para TikTok. Claro, si son de Dios no hay problema. Pero a estar oyendo reggaetón, a estar bailando bachata, ¿de qué sirve venir a la iglesia, bailar y danzar con el Espíritu Santo? Y cuando llegas a la casa, hacer video para atentar a no sé quién, atentar a no sé quién más. No sirve de nada. Lo que estamos haciendo es calentar una silla y en el día que viene nos vamos a quedar. Porque dice la Biblia que el Señor se va a llevar una iglesia sin manchas ni arrugas. Y mucha gente dice, no, la santidad por dentro. Se equivocó. Si esto es templo del Espíritu Santo, porque desde que usted llega a Cristo, aquí no vive usted, vive usted y Cristo. Somos dos los que vivimos aquí. ¿Cómo va la persona a decir que el templo del Espíritu Santo no tiene importancia? Pero hay personas que viven, miren, y es increíble. Hay gente que en el mundo allá afuera viste mejor que lo que vestimos los cristianos a veces aquí adentro. Y ese es el testimonio que mancha la iglesia, por lo cual muchas personas no vienen aquí, porque seguimos siendo lo mismo. A veces estamos peor aquí en la iglesia que allá afuera. Y nada inmundo entrará. Dice la Biblia que nosotros somos remidos y lavados, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo. Y quien no quiera cargar la cruz, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros estamos aquí para hablar la verdad. Porque aquí no se puede predicar el evangelio a media. Porque todo el mundo nada más habla de que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, pero nadie dice de que si no te arrepientes mañana te vas por un infierno. Y eso es lo que la gente necesita oír, escuchar, para ver si tienen temor de Dios. Porque mucha gente, sí, pero Dios es amor, pero es fuego consumidor también, dice la Biblia. Y que su palabra es una espada de doble filo, que por un lado es amor, por otro es dolor, por un lado es infierno, por otro es luz. Entonces tenemos que saber a quién le servimos y a quién seguimos, porque nadie va a tener excusa. Ese día allá arriba, cuando lleguemos y nos abran los libros, nadie va a tener. Muchos pastores también predican por ahí, predicadores, que una vez salgo, siempre salgo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice: el que guardare la palabra de mi paciencia hasta el final, yo lo libraré. Hay muchas personas que andan en el mundo pensando, no, ya yo me convertí a Dios y ya no estoy escrito en el libro de la Biblia, no, en el libro de la vida. La Biblia dice que si usted no se santifica cada día más, como la gomita que aquí abajo para borrar, allá arriba lo van a borrar también. Porque es así. Dios es un Dios justo. Y lo que sí nadie puede decir de los que están allá abajo hoy, que deben estar locos por salir aquí a vivir y tener la oportunidad que tenemos nosotros hoy, pero ya no pueden, porque dice la Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 9 verso 27 que le está dado al hombre morir una sola vez y después el juicio final. Y están allá abajo queriendo tener la oportunidad que tenemos nosotros y no la tienen. Pero aquí estamos nosotros con los brazos abiertos todavía para buscar cada día más la santidad, la perfección, porque mucha gente dice perfecto, ¿y cómo se puede? Jesucristo dijo: ser perfecto
porque mi Padre en el cielo es perfecto. ¿Cómo hacían los apóstoles? Pues que eran marcianos, eran extraterrestres, ¿no? Eran personas consagradas al Evangelio. Y predicar el Evangelio completo. Dice la Biblia que hay de aquel que le corte siquiera una coma al Evangelio. Entonces nosotros tenemos que predicarlo a todo el mundo en amor, pero predicarlo. Porque hoy, por eso es que eso es lo más carente que tiene la iglesia hoy, que no se predica sobre santidad. Si usted ve la iglesia hace 20 años atrás, los cánticos atrás, todo el mundo cantaba: Señor, te amo, llévame contigo, yo me quiero ir contigo. Ahorita lo único que se habla es: no, si traes dinero, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro. Eso no es la Biblia no enseña eso. Dios sí quiere un corazón dadivoso. Pero predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra, porque fíjense cómo lo dice: ir por todo el reino y predicar el Evangelio a toda criatura. Quien creyera y fuera bautizado será salvo. Quien no, la misma palabra que te salva te condena. Cuando tú si no la escuchas, tú no tienes problema. Como a mí, ¿cuántas veces blasfemé yo contra Dios? Pues estaba más perdido que el diablo yo no sabía nada. Había una mujer de un tío mío que hablaba con mi mamá y yo le decía: esa mujer se volvió loca, nada más habla de Dios, ahora todo el día es Dios. Y yo le decía: mamá, te voy a volver loca tú también. Y ahorita, así como la veía yo, ellos me verán a mí, porque yo donde quiera que yo digo, doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios hizo en mi matrimonio, que no servía, que estaba destruido. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente, que ese Cristo que nosotros conocimos cambia vida, retorna a todo el que está perdido, lo trae a su presencia. Que no importa si es un asesino, no importa si es un ladrón, quien acepta a Cristo, Cristo lo limpia, aunque el diablo venga y diga lo contrario. Porque hay muchas veces que estamos en tribulaciones, es verdad, tenemos problemas, tenemos situaciones en las cuales quisiéramos salir corriendo y decir: no, este Evangelio no es para mí. Yo antes, cuando me convertí al principio, yo decía: Dios mío, esto es demasiado fuerte, yo no voy a poder con esto. Porque cuando usted llega es cuando los problemas se agudizan más, cuando el diablo más paro te quiere dar. Y yo decía: Dios mío, yo no voy a poder con esto. Ahorita Él sabe y le digo: pase lo que pase, de tu camino no me apartará nadie. Porque cuando realmente conocemos a Dios, nos enamoramos de Dios y vivimos para Él, lo único que queremos es darle vida a la gente que está allá afuera, enseñarle de que ese Cristo que nos amó a nosotros también los ama a ellos, que Cristo ama al pecador, que la gente diga lo contrario, porque nosotros éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Éramos pecadores. Mire, una vez venía yo súper bueno, ya para acabar ya, esto ya acabo ya. Mira, una vez venía yo en un supermercado, porque así como Dios habla, el diablo habla también. El diablo habla también. Y yo le puedo decir que yo lo escuché en mi oído. Y mi esposa, cuando ella salió embarazada, yo trabajaba en Coca-Cola. Y yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Llegaba a la casa que no tenía fuerza, pero solo Dios la daba, porque ella no podía hacer nada. Era vómito, no se podía parar de la cama. Y los problemas que teníamos económicamente se agudizaron más. Y un día iba saliendo yo, cuando yo llegué aquí, nosotros con 500 reales comprábamos 2 carros de mercado. Y ese día, ya eso fue aquí en Cascabel, yo salía con 2 habitas del mercado, con 2 bolsitas de comida, pequeñitas. Y bueno, aguantándose porque no hay más. Y mire, hermano, yo le puedo decir, yo iba saliendo y yo clarito estoy en mi oído al diablo hablarme y decirme: cuando tú me servías a mí, cuando estabas en mi camino, ni te faltaba el dinero, ni te faltaba esto, te lo hacían todo, tú no tenías que hacer nada, no pasabas trabajo. Y hermano, si usted le hace caso, ahí mismo lo rebarata. Porque eso es lo que nos pasa muchas veces, que cuando nos hablan nos quedamos ahí para que nos siga dando. No, déle por la palabra a Él también. Y si usted lo da, pídale a Dios que Dios le va a dar. Y no pasaron 5 segundos cuando oí la voz clarita de Dios también que me dijo: mi hijo, recuérdate que tú eres un hijo de promesa, que pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará ciertamente. Y hasta el día de hoy yo conservo esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada en el mundo, ni dinero, ni carro, nada que se compare con la paz, con el amor, con la tranquilidad que tenemos hoy, lo que vivimos en Cristo. No la hay en ese mundo allá afuera. Por eso cada día tenemos que santificar
Porque nosotros somos la lumbrera y somos los ojos de Jesucristo aquí abajo, a través de lo que cual nos mira todo el mundo. Entonces, entienda cada uno de los que estamos aquí, que hoy, cada vez que venimos a la iglesia, no estamos aquí por casualidad, es porque el Espíritu Santo nos jala por unos registros y nos trae para acá. Venga, que hoy no va a haber novela, hoy no va a haber serie, hoy no va a haber deporte. Usted va a ver hoy el Evangelio de Cristo Jesús, que es potencia para la salvación de todo el que en Él cree. Entonces, así es. Entonces, firme, buscando, ayunando, orando y congregándonos más. Porque eso mi esposa me lo enseñó a mí, me dio una lección. Ella salió del trabajo y es verdad, cuando usted le deja toda la carga en la mano de Dios, las puertas se abren. Porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios por las puertas que cierra, pero por las que abre, pero por las que cierra también. Porque si no era ese, era porque no te convenía. Si no era aquel, era porque te iba mal. Y hoy, gracias a Dios, yo vivo una paz y una tranquilidad que no la cambia ningún dinero del mundo, ningún carro. A lo mejor ando a pie, pero tengo gozo. No tengo casa, pero tengo el amor de mi Padre, que sé que allá arriba nos está esperando con una mansión celestial. Que es lo más importante, que lo que no hace el mundo aquí lo hace Dios. Entonces, cada día que venimos aquí, nos busquemos consagrarnos. Me disculpo porque, bueno, el reloj siguió pasando, pero bueno, que esa palabra les toque su corazón como mismo la tocó a mí, porque primero llega aquí y después llega para allá. Y yo sé que cada día tenemos que santificar y buscar más, porque los tiempos son difíciles. Y ahí sabemos que hay un enemigo que nos quiere echar para atrás, para el mundo. Y no él solo, esta carne que es más mala casi que él. Entonces, que Dios me los bendiga grandemente a todos, que Cristo nos siga dando la fortaleza para venir aquí a su casa. Amén.